Imaynaya llaqtamas imaynaqa kusankichis walaqchu manachu ñuqa ya kashani qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarisaykichis ñuqaypas sutii imay kunan qhawarikusun kay Luzmila Carpiota imarayku huk suscriptorman ñamun paypas sutin Bianca pay Luzmilata kenqa Bartolina Sisa nisqata chanta ñawripusaykichis kay biografianta yachananchis tiyan kay biografianta antapish pichus runa chimpamun kay canal yachanan tiyan pichus Luzmila Carpio chayrikus leerikusun kay ñawripusaykichis niyman kay biografianta kunan parlarisaq castellano gallopi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También le doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal, que se queden a disfrutar con nosotros. A Luzmila Carpio, ella va a cantar Bartolina Sisa. Esta canción vamos a escuchar a petición de Bianca. Ella es una suscriptora de este canal, entonces vamos a ver a petición de ella a Luzmila Carpio. Voy a leer un poquito de su biografía para aquellas personas que no saben quién es Luzmila Carpio y así se enteren y luego ya vamos a ver el vídeo. Luzmila Carpio Calacala, 1949, es una cantante boliviana de música andina reconocida por sus característico canto de tonos muy altos que imitan el canto de los pájaros. Nació en la comunidad Calacala, Ayupanacachi, situada en el departamento de Potosí. A ver, ¿algo más importante? No. Ya si quieren pueden ustedes ir a Wikipedia, leer más a fondo la biografía y ahí tienen todo. Entonces vamos a ver el vídeo. Antes de seguir con el vídeo, antes que me olvide, vamos a leer un poquito de quién es Bartolina Sisa para aquellos que no conocen. Bartolina Sisa Vargas fue declarada como una heroína nacional aymara según la ley del 3102, 15 de junio del 2005 en Bolivia. Durante la colonia luchó junto con su esposo Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, y organizó varios campamentos militares y participó en el Cerco de la Paz. Entonces, aquellos también que quieran ver a profundidad de Bartolina Sisa, su biografía, pueden ir igual a Wikipedia. Ahora sí vamos a ver el vídeo. Bonjour, on est très heureuse d'être au Festival de Saint-Malo. C'est la première fois qu'on est là. On vient de 4000 mètres d'altitude. Et puis, on sait qu'ici, c'est la tombe de Monsieur Chateaubriand. Alors, ce concert, on le dédie justement à cet esprit. ¿Saben quién está ahí? Ese de negro, ¿saben quién es? Este aquí. A ver, el que sabe es que escucha muchas canciones. Les voy a leer la primera parte que es en quechua, la segunda parte también es en aymara, hasta esta parte. Pero lo que dice en aymara dice lo mismo en quechua.
En alguna parte, cuando sea diferente, les voy a decir desde dónde es diferente y les voy a traducir. Entonces dice aquí, mujer Bartolina Sisa, eres fuerte como la tierra. Mujer Bartolina Sisa, tu sangre es nuestra sangre. Las mujeres que vestimos polleras tulmas siempre te recordamos. Mujer Bartolina Sisa. Hasta ahí es lo que ha dicho tanto en quechua como en aymara. Es una letra que, claro, la mayoría de las personas quizás no lo entienden porque no hablan quechua, muy pocos. Yo también estoy empezando a recordar el quechua. A veces mezclo con español y quechua. ¿Por qué? Porque no practicaba. Ahora voy practicando y cada vez que voy practicando voy recordando las palabras. De repente me sale una palabra y hasta yo me digo, uff, es como un ramadazo de, de ideas, de palabras que se me viene a la cabeza. Pero lo que a mí más me gusta es que ahí quién estaba, el que canta ópera, quién conoce o no conocen, a Plácido Domingo, estaba ahí, ¿no? Al que le han enfocado. Porque claro, ha debido estar en un escenario donde mucha gente de Francia o donde ahí está, porque ella está hablando en francés, eh, lo disfrutan más que nosotros. Es una vergüenza, ¿no? Que otra gente lo disfrute más que nosotros. La gente no aprecia cuando piensa que es algo de los indígenas, como dicen. Y hay gente que no ve eso, sino ve otra cosa. Y a mí eso me gusta. Que no tienen aquí esos racismos, eso de menospreciar a la gente por la forma de vestir o por la forma de hablar o por la forma de expresar. Lo único que nos es diferente es que no entendemos el quechua todos. Entonces, eso hace que a la gente empecemos a tratar de diferente manera, pero no debería ser así. No ganin y hasta más, y sumas pacha kaitaki, y maraiku país sumas parlarin Huajallupi, kusis hakani chaymanta, porque ujuarmi, mani pips uman pinin mancho ari pay parlama mana, pay sumas preparas, sumas tukun uman piñaupas marinam. Qankuna entienden que imatach nimuntakipi, quechuapi, chanta aymarapi parlamullanta, pero nimuniña imach significan taki. Entonces kunan qankuna uyarikunkichis sumaqta nuqapis uyarikus kusirikusaq chanta nimullashaykich imatachus aymarapi nimun chay qillqasqan takisqanta masmi ya. Entonces qhawarikunallapunki. Humampikiu Artulina, wali puniu samkasistua. Humampikiu Artulina, wali puniu samkasistua. Wila manayan wila hau kuli Artulina. Wila manayan wila hau kuli Artulina.
desde donde dice Coli Bartolina quiere decir buena Bartolina. Siempre contigo, Bartolina Sisi. Tenemos tantos sueños siempre contigo, Bartolina, porque tu sangre es mi sangre, mi buena Bartolina. Eso es lo que la última parte que han cantado en Aymara. Espero que les haya gustado. Eh, Esa es la verdad, ¿no? La mujer Bartolina Sisa llevaba pollera, llevaba dos trenzas. El axo, todo lo que se pone de arriba para abajo como una vestimenta. La blusa es, ya no me acuerdo cómo se dice, pero axo se llama todo lo que lleva vestimenta típica. Eso se llama axo. Aymillampi es ay y milla. Es como decir hay mujer, ¿no? Entonces, es por eso que dice todas las eh, todas las mujeres que vestimos polleras y tulmas, siempre te recordaremos, mujer Bartolina Sisa. Y hasta hoy en día se recuerda, ¿no? A Bartolina Sisa, por eso también hay en Bolivia, me parece, una organización de mujeres que se llama Bartolina Sisa. Espero que les haya gustado, espero que no se olviden ustedes también, si son descendientes de indígenas, no se olviden de sus raíces, de dónde vienen. Yo creo que toda Bolivia viene de descendientes indígenas. No hay uno que diga soy puro español o soy puro algo. Todos somos mezcla, criollos, mestizos, de todo. A mí me enorgullece ser indígena. No me da vergüenza ni tampoco me avergüenzo de que me llamen así, porque no es ser indígena no es nada. Hay mucha gente que viste de corbata y todo, pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, no tienen por qué avergonzarse, gente. Hay que cambiar de mentalidad. Lo único que les pido es eso, a leer libros, a comerse libros, a comerse libros y libros y libros. Ahí está el secreto. Qankunapas llaqtamasi ama p'inqakuychikchu pichus nisunki indio kanki nispay ari indio kani imanankitaq kunana ninayki tiyan ama ch'inkaychu. Indioqa mama nimapis ni suwapis ni q'illapis ni llullapis indio sumaq. Entonces kaykamalla kachunqa chantapis qankuna yachanaykichis tiyan yachay wasiman rinaykichis tiyan leerikuq ñawirikuq saqasta ni chayta leerikuq rinaykichis tiyan chanta kipustapis qankuna yachanaykichis tiyan mas kachus sapa huk tukuy ima kaykamalla kachun entonces llaqtamasi pichus suscribikuy munaq suscribikuychis qaparikuychis canalpi chanta ima takitaychus uyarimunankichis nimunkichisma uyarikusun tukuy ima ruwasun qankunaman dependen chay ya entonces kaykamalla kachun gente dar like dislike suscríbanse vayan a Instagram también a seguirme les voy a agradecer. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado como yo he disfrutado. Para mí es canciones que me transmiten mi tierra, eso es lo que es Bartolina Sisa. Y la que canta Luzmila es la que transmite en sus letras todo, ¿no? Bueno, hasta mañana, gente. Dar like, dislike, no se olvide.